Nuevamente desde el canal del Congreso de la República, en nuestro programa ¿A quién le sirve su ley? En esta oportunidad nos acompaña el doctor Edison Delgado, él es senador de la República, hace parte del Partido Liberal y es el actual presidente de la Comisión Séptima Constitucional Permanente del Senado de la República. Senador, gracias por estar con nosotros. No, a usted, William, gracias por invitarme. Bueno, de todas maneras los televidentes están muy pendientes porque nos escriben diariamente para que les expliquemos a los colombianos lo que se hace al interior del Congreso de la República. Nosotros tratamos de que, pues primero salgan ilustrados los televidentes y segundo que los congresistas nos expliquen, porque mucha gente cree que no trabaja, pero aquí se trabaja. Hoy es 21, 22 de diciembre y estamos trabajando y vamos a trabajar hasta el 30 de diciembre. Pues, senador, sin duda alguna el problema más complicado que tenemos hoy en Colombia es el tema de la salud. Ustedes son los que de algún modo regulan, aprueban o sacan adelante los proyectos que el gobierno de turno les presenta a la consideración del legislativo. El problema de la salud sigue siendo algo muy grave que nos pasa a los colombianos porque desafortunadamente pues las EPS, esto fue un negocio. ¿Qué le podemos decir a los televidentes, doctor Edison Delgado, en torno a estos proyectos que sin duda alguna hay unos proyectos importantes, pero que la salud sigue siendo un negocio en Colombia? Bueno, lo primero para reafirmar, no, aquí en el Congreso se trabaja y se trabaja fuerte. Fuerte. Sí, eso requiere pero no siempre, pero se trabaja. No, pero requiere mucha dedicación, estudio, aparte de eso, el trabajo en las regiones. O sea que es intenso, de verdad, de verdad. Sí, no, eso es verdad, eso es eso es bueno colocarlo. No, evidentemente, cada vez que se hacen los sondeos en la opinión pública sobre los problemas, siempre sale a flote la salud. Los problemas número uno, pues aparte del tema de corrupción, esos temas de seguridad urbana, pero el de salud sale a flote. Y cada vez que nosotros profundizamos en el tema, porque la Comisión Séptima, una de sus responsabilidades es trabajar los temas de salud, a través de análisis de los proyectos de ley, de los controles políticos, de todas las acciones, audiencias que corresponden. Y en esto no hemos logrado todavía tener un modelo en salud que le garantice a todos los colombianos la oportunidad en la atención. Y uno ve los informes de la superintendencia, y hay unas quejas bastante numerosas, donde la principal es quejas por la atención, la oportunidad de la atención. Es quejas, pero bastante numerosas y permanentes. Sí. Y tutelas además todas las que quieran. Claro, correcto. Y subsidiario a esto está el tema de la calidad. Usted requiere una oportunidad en su atención y la calidad en el servicio. Y en esto se ha estudiado mucho el tema, de verdad. Personalmente tengo algunos conceptos sobre eso y he considerado que definitivamente hay que hacerle una cirugía al modelo. Esto lo digo, insisto, después de muchos estudios en la que tiene que redefinir el rol de las EPS, inclusive en el subconsciente de la gente. Usted cada vez que habla de EPS es como algo negativo, está estigmatizado, no, eso por los errores que han habido. Pero yo no diría que estigmatizado, es lo que hacen. No, se ha estigmatizado a raíz de los problemas que han pasado. Uno encuentra algunas EPS buenas, hay unas, pero la gran mayoría han tenido problemas. Entonces aquí hay que hacer unos cambios. Yo he hablado inclusive con los organismos del Estado, en este caso del Gobierno Nacional, para que pensemos seriamente en cambiar ese rol de las EPS y el nombre inclusive. Ojalá pudiéramos convertirla en unas gestoras de salud. Pero a ver, senador, para los televidentes es muy importante tener en cuenta esto, y uno lo que no entiende es por qué tantos años en el mismo tema y no se ha hecho nada realmente para que mañana, porque yo tengo salud prepagada desde hace cuántos, 20 o 20 años, no sé, no me acuerdo del tiempo, pero a usted le dan una cita y se la dan, y no se la dan para cuando se la tienen que dar, pero si se la dan, hay veces se la cancelan. Son múltiples las circunstancias que generan alrededor, y eso pues que yo dirigí alguna emisora, y no me dejan mentir algunos de los televidentes, y en el set de la emisora estábamos 8 periodistas, 7 estaban enfermos, y nos daban citas, pero para 8, 10, 20, 15, un mes, 2 meses enfermos. Entonces, uno no entendería cómo, por qué el gobierno nacional, que de algún modo la razón de ser de un gobierno son la gente, y ustedes que son elegidos popularmente, ¿por qué no se ha hecho nada para que de algún modo extirpar más ese quiste? No, esa ha ido una propuesta, y recuerden el 2012 aquí, inclusive casi por iniciativa mía, del senador Ballester, en aquella época, planteamos un proyecto para modificar el sistema en estos temas que tienen que ver con los gestores de salud.
Eso siguió su curso y en la Cámara, a raíz de tantos intereses, tantas cosas, allí terminó. ¿Sí? Y perdimos una oportunidad grande, inclusive allí hablábamos de formar las gestoras de salud que dedicaran eso, que no manejaran plata, que la plata la iba a manejar el Estado colombiano, directamente el gobierno a través de un fondo, se llama Salud Mía, con una gran gerencia. Hablamos también de otro tema que tenía que ver con la formación de recursos humanos, que eran mecanismos para que hubiera más especialistas en el país, porque también uno de los problemas de estas demoras en la atención, gran parte es por los déficits que tenemos de especialistas en Colombia. Hablábamos de esa serie de modificaciones, en poder nosotros, el post, darle otro tratamiento, del no post también, unificar todo lo que era los subsidiados, a los contributivos, que no hubiera esa discriminación, bueno, tantas cosas, y eso se quedó en el camino. Ya es hora, insisto, de volver a retomar eso, porque tal como está el esquema, tal como está el modelo, nos va a seguir generando todos los problemas que vemos todos los días. Es que es un problema que ha vuelto constitucionario, permanente, y aquí hay que asumir una posición fuerte para lograr hacer esos cambios. ¿De quién falta la voluntad? ¿Del gobierno, del Congreso? ¿Por qué no? Porque la iniciativa que ustedes dicen que tenían cuando en el 2012, faltó que el gobierno le meta más gasolina para empujar un proyecto tan importante para los colombianos. ¿O por qué no pasan esos proyectos? Bueno, de alguna manera en aquella época el Ministerio de Salud trabajó conjuntamente, trabajamos seriamente y eso iba muy bien, pero hizo una cantidad de sectores aquí, inclusive manifestaciones de algunos grupos, etcétera, que no estuvieron de acuerdo. Pero no, se necesita una voluntad seria y tiene que arrancar, claro, del gobierno nacional, eso es fundamental. Yo veo un Congreso dispuesto a todo. El Congreso es un Congreso deliberante, un Congreso que tiene las puertas abiertas a dar esta discusión. Y aquí tenemos que involucrar a todos los otros sectores. Tenemos que involucrar nosotros a la academia. Tenemos que involucrar a los dueños de los grandes laboratorios farmacéuticos en este país. Nosotros tenemos que invitar a los médicos, invitar también a los gerentes de los hospitales, de las EPS, al de los que conocen. Claro, a los secretarios de salud. Mire, aquí en este esquema que estamos planteando, tenemos que hacer un gran acuerdo. Yo vengo hablando de un gran acuerdo. Si se ha hecho un acuerdo en La Habana para resolver un problema grave que teníamos en este país, de toda esta violencia, ¿por qué no llegamos a un acuerdo? Y hablemos claramente, en forma transparente, abierta, no como lo que se ha dado en las audiencias que realizamos nosotros en el país, cada vez que recorremos, intervienen cada uno de los sectores, atérrese, y usted escucha cada uno de los sectores, iniciando por los usuarios, los gerentes de hospitales, los dueños de laboratorios, etc. Cada uno tiene un sombrero de un color diferente, cada uno defendiendo su parcela. Entonces es bien complicado. Aquí lo que tenemos que unificar y llegar a un acuerdo de verdad. Esa es la salida que tenemos aquí en Colombia, para que con esos recursos que se arbitran, que además está demostrado que los recursos bien administrados son suficientes para garantizar una salud de los colombianos, pues lleguemos a ese acuerdo. Esa es la salida que yo veo, insisto, para avanzar. Su partido, el Partido Liberal, el doctor Edison Delgado, senador de la República, de algún modo ha tenido unas políticas sociales, eso no se puede desconocer, pero le ha faltado, diríamos, más iniciativa para que de algún modo se abandere, coja esta bandera que es tan importante para los colombianos. Eso lo hemos trabajado, nosotros la hemos impulsado inclusive. El Partido Liberal. Pero claro, pero vuelvo y le digo, aquí tiene que haber una concurrencia fundamentalmente del gobierno, diga, bueno, listo, vamos a trabajar esto, vamos a convocar en forma conjunta, porque entonces los congresistas tenemos unas limitaciones. Nosotros hacemos control político, discutimos las leyes, presentamos leyes que tengan que ver con gasto público, si no tienen el aval del gobierno, no pasan. Pero entonces, a ver, yo le hago una interpelación ahí, pero uno no entendería cómo si el gobierno, ustedes son de la unidad nacional y el gobierno mira un proyecto que es tan importante para los colombianos y principalmente para la salud, ¿por qué no le da el aval? ¿Le faltó voluntad al gobierno para que se sacara esta iniciativa adelante? Pues le digo, no es que eso se trabajó inicialmente. Por eso, pero faltó algo sucedió en aquella época, los intereses muy fuertes. ¿Sabe que los dueños de la salud. Y además, usted sabe lo que ha pasado en los últimos años, esto volvió un negocio, ¿sí? Entonces, que claro, está con su sombrero, con su color del sombrero, pensando en su tema de negocio, entonces es bien complicado. Aquí tiene que haber de verdad una decisión muy fuerte, políticamente hablando, para hacer cambios. Y yo le digo, eso no va en contradicción de nadie, no va en contradicción el médico, no va en contradicción de las clínicas, etcétera. Por ejemplo, a mí me parece interesante lo que estoy viendo en el país,
grandes clínicas con toda la tecnología, eso está bien, ¿sí? Porque la medicina en Colombia es una medicina que tiene un reconocimiento alto. Internacional. Y eso es bien, y en eso se ha avanzado. Es decir, hoy en día todos los colombianos tienen por lo menos algo que llamamos nosotros un seguro de salud, que alguien lo paga, ya sea el mismo usuario o lo paga el Estado. Pero lo que queremos es que ese seguro le garantice esa calidad y trabajar mucho en la prevención y la promoción, que en eso nos hemos quedado nosotros en prevenir, ¿sí? Promover la salud, prever precisamente actos saludables para que usted se enferme menos. Claro. Estamos con el senador Edison Delgado, presidente de la Comisión Séptima del Senado de la República. Vamos a unos mensajes institucionales y regresamos. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en 3 partes: iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar 4 debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los 4 debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Retomamos con el doctor Edison Delgado, quien hace parte del Partido Liberal y pertenece a la Comisión Séptima del Senado, también es su presidente. Senador, varios temas que me parecen importantes para tratar, y es el tema de los negros. Yo no tengo ninguna diferencia, yo lo digo con todo el respeto porque creo que todos somos iguales. Tuve la oportunidad de ser amigo, amigo entre comillas, de la senadora Piedad Córdoba, y recorrí el país y fui muchas veces a Venezuela. Tengo una muy buena amistad con los afros, como les llaman particularmente, pero yo digo que todos somos iguales. Falta más representación de ustedes al interior del legislativo de nuestro país, porque vemos con un poquito de desgracia, por no llamarlo de algún modo, que ustedes son 13, 14 millones de negros. Ustedes divinamente podrían elegir presidente de Colombia. Y la participación no solamente en el Ejecutivo, sino en el Legislativo y en las Cortes y en otros sectores es muy mínima. ¿Por qué pasa eso, senador? Bueno, en primer lugar me siento muy orgulloso de ser negro, de verdad. Eso es lindo, además. Y además, mire, si algo vengo luchando en este país, es porque al ser humano se le mire por lo que es, por sus sentimientos, por su capacidad, su aporte a la sociedad, independiente si es más clarito o más oscuro. Eso no tiene nada. Eso es secundario. Allá, claro, allá tenemos que llegar en esta sociedad. Y para eso hay que caminar, de verdad, porque en Colombia nos falta mucho. Eso es cierto, aquí todavía esta sociedad no es tan abierta, que le dé oportunidades a todo. Hay una cantidad de factores que impiden que eso se dé. Y desperdiciamos oportunidades, capacidad, pero inteligencia. Gente muy inteligente. Nosotros desperdiciamos aquí en Colombia, tenemos ese factor. Y precisamente hay que trabajar en varios frentes. Hay un proyecto de ley que yo lo estoy precisamente trabajando aquí en el Congreso, que se llama de igualdad de oportunidades, que por ser una ley estatutaria se requiere pues todo un desarrollo en una sola legislatura, pero además consulta previa y demás, que busca entrar a resolver parte de este problema. Y a través de ese proyecto se trabaja todo el tema de educación, que haya, ¿verdad?, más oportunidades de educación, crear fondos de becas. Pero más oportunidad para ustedes, para que los muchachos... O para el general. No, ese va enfocado a los afros. Claro, a la población afrocolombiana, raizal y palenquera. Eso de algún modo no es dividir más, senador, teniendo en cuenta que es que yo no creería que, por ejemplo, aquí se le dé participación del 30% en una ley que se aprobó hace algunos años por parte de la doctora Vivian Morales, creo que fue la que la presentó, de su partido, del Partido Liberal. ¿No cree que eso es de algún modo discriminar más? No debería de tener, no ley, sino que la gente entienda que todos somos los mismos. Ya, pero para eso se requiere hacer acciones afirmativas, para que las sociedades vayan cambiando. Entendiendo. Para que para que las sociedades vayan cambiando, se necesitan acciones afirmativas. En la medida que hay acciones afirmativas que permita que todo el mundo participe, que usted pueda tener más población negra, afrocolombianas en las escuelas, en las universidades, gente aportando, que usted pueda tener también más participación acá en el legislativo, en las asambleas, en el Congreso,
no solo un senador, actualmente hay un solo senador negro en este país que es Edison Delgado. Es increíble. En la medida que usted vea en los ministerios, más población, participación, que usted vea en la fuerza pública, en la policía, en el ejército, en la armada, que usted vea en la diplomacia colombiana, embajadores, cónsules, todas esas cosas. Entonces eso va generando un efecto demostrativo en la sociedad. Entonces el niño desde pequeño se va acostumbrando, le parece natural eso. Y siente que tiene un respaldo. No, y el niño, todos los niños de todas las razas o etnias ven eso como natural. Si usted abre el libro aquí y ve que ahí usted encuentra todas las razas, como médicos, como profesionales, como trabajadores, le parecerá natural. Eso es lo que hay que lograr en la sociedad. Insisto, son en la medida en que esas son mecánicas para llegar a una sociedad así. ¿Y cómo ve el proyecto? ¿Va a pasar en el Congreso? Porque aquí desafortunadamente vemos que si las iniciativas no tienen la bendición del ministro o del gobierno, pues es muy difícil que pasen. Sí. ¿Ve que el proyecto ya lo presentó? ¿Cómo va el proyecto? Sí, el proyecto está en la Comisión Primera del Senado. Hay un paso que hay que resolver, que es el de consulta previa. Estamos charlando precisamente con el Ministerio del Interior para que nos ayude a impulsar eso. Y la clave la tiene el Ministerio del Interior, que impulse realmente la consulta previa. Porque con proyectos como ese, si lo aprobamos aquí sin la consulta, alguien lo demanda y la Corte lo tumba. Entonces en eso estamos trabajando. Pero la verdad lo que se quiere es eso, construir una sociedad bajo ese esquema. Yo creo que es lo mejor, nosotros aprovechar todas las potencialidades. Pero a ver, senador, para que le expliquemos a los televidentes que pues, a mí me escriben mucho, no solamente pues, porque trabajo no solamente aquí en el canal del Congreso, sino en otros canales, y preguntan, por ejemplo, es que ustedes son más de 13, 14 millones, usted me corrige, creo que no estoy equivocado, de acuerdo a una estadística del Ministerio del Interior. ¿Por qué ustedes no tienen más unión para, por ejemplo, tener 10 senadores? Le estoy haciendo una hipótesis, o por lo menos para ser una parte fundamental a la hora de elegir el presidente de la República, o para tantas cosas que ustedes, porque ustedes tienen voz y voto, como cualquiera de nosotros los ciudadanos que no somos afro, y uno no entendería por qué no pasa eso, senador. No, hay razones. En primer lugar, y en esto yo he venido insistiendo, que los mecanismos de participación, ¿sí?, de los partidos también allí reflejan todo lo que está viendo en la sociedad. Entonces usted diría, no, entonces que los negros o los afros se organicen, creen un partido. Podría ser, pero no, la tesis mía es otra. Mi tesis es que ojalá toda la población participe activamente. En este caso específico, en la política, participe allí en las listas, generen espacio y puedan ganar curules allí dentro de los partidos normales. Que sería lo más importante. Que serían los más importantes y luchar durante ese proceso. Yo creo que en esa medida en que se dé eso, pues lógicamente se construiría ir cambiando, avanzando, toda esa parte. Y algo que tiene que ser no solamente en el tema político, sino en lo que hablamos, en el tema educativo, en todo este tema del ejecutivo, en el sector privado, en todas esas cosas. E inclusive trabajar más también en la parte empresarial. Yo he dicho, mire, la población afro, en general en Colombia, la población negra es grande, pero es pobre. ¿Sí? Estoy acá y no ve empresarios negros grandes en este país. Entonces, en eso también hay que avanzar. No para hacer algo excluyente, sino todo lo contrario. Para unir más. Y esa es la lucha, y eso hay que trabajarlo todos los días en Colombia. ¿Siente que el gobierno de algún modo discrimina cuando no da participación al interior? No solamente, vuelvo y le reitero, de las 4 cortes, Consejo de Estado, Corte Suprema, Corte Constitucional, yo no veo negros, también en el mismo Ejecutivo, porque uno mira, y en el gabinete ahí había uno, no sé si todavía hay una ministra negra, creo, pero no hay la participación suficiente. Sí, ahora está el doctor Murillo. Murillo, sí, está ministro de claro, Medio Ambiente. Gran amigo, pero además un tipo muy inteligente. Sí, bastante inteligente. No, pero lo fundamental es, vuelvo y le digo, a través de esta hay que crear los mecanismos de acciones afirmativas, ¿sí?, para que eso, inicialmente tiene que haber unas normas que obliguen a eso. Y luego a través del tiempo eso se va volviendo algo normal, rutinario, que debe ser así. Debe ser así. Yo insisto mucho en que tenemos que generar en la sociedad las condiciones para que lo mire. Yo lo puedo mirar usted como es, lo que es, como persona, como William. No más. Por su capacidad, toda esa inteligencia que usted tiene. Y así deberíamos de vernos todos, ¿sí? Y en esa medida garantizarle a la gente, al niño, todas las condiciones para que viva con dignidad, ¿sí? Que si él quiere estudiar, la sociedad le garantice
que tiene la oportunidad de estudiar, si quiere formar, si quiere A trabajar. la universidad. Claro, todas esas cosas es lo que tenemos que hacer nosotros. No, en Colombia tenemos que hacer cambios muy fuertes, le quiero decir con toda honestidad, para lograr esa sociedad que soñamos. Todavía hay que hacer cambios muy fuertes. Colombia es un país relativamente pobre, yo lo he dicho una y otra vez. Colombia es pobre en medio de la riqueza y ahí tenemos que avanzar para que la riqueza se distribuya mejor. Estamos con el senador Edison Delgado, presidente de la Comisión Séptima Constitucional Permanente del Senado de la República. Vamos a unos mensajes institucionales y regresamos. ¿Sabe usted cuáles son las funciones del Congreso? El Congreso de la República de Colombia desarrolla múltiples funciones esenciales para el funcionamiento de nuestra democracia. Estas son asignadas por la Constitución y la ley. Tiene, entre otras funciones, la función de reformar la Constitución mediante actos legislativos. Además, crea, modifica y anula las leyes. Así, el Congreso establece, por ejemplo, cómo se van a invertir los recursos de los colombianos. También tiene la facultad de citar a ministros y a otros funcionarios públicos para indagar, obtener información y exigir acciones frente a su gestión. El Congreso elige a algunos de los altos funcionarios del Estado. Además, puede, si es el caso, investigarlos y juzgarlos. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Regresamos con el doctor Edison Delgado, presidente de la Comisión Séptima del Senado de la República. Son muchos los temas que yo quisiera tratar con usted porque son demasiadas las cosas, pues el tema de las FARC, el de la reforma tributaria, son tantas cosas, pero aquel tiempo desafortunadamente es oro. Primero, le quiero preguntar por el tema del proceso de paz. Ustedes acaban de votar, me refiero a ustedes porque son los legisladores que acaban de votar el proyecto de ley para que de algún modo se les dé amnistía a los guerrilleros en las comisiones primeras. Usted de la séptima, pero le va a tocar votarla en el Senado. ¿Qué le podemos decir a los televidentes? Porque hay muchos rumores o sectores que señalan que no, que aquí pues, se le va a entregar el país a las FARC. Bueno, son muchos los factores por los cuales atacan el proceso. ¿Cómo ve el proceso? ¿Qué piensa de lo que está pasando, doctor Edison Delgado? Yo en todos los escenarios hago una pregunta. Que alguien, cuando esté en los escenarios, levante la mano y me diga, no, es que yo me he beneficiado de los 52 años de guerra. No encontraba a nadie, ni empresarios, ni trabajadores, nadie en esta sociedad. No, de pronto los que venden las armas sí. Bueno, de pronto, eso es una cosa muy mínima. pero en el fondo correcto. Entonces, no, hay que cambiar este país, hay que enviar un mensaje muy fuerte sí, de lograr acabar con la violencia de este país. La violencia inicialmente con estos grupos alzados en armas, luego tenemos que trabajar esa violencia urbana que es muy fuerte, pero hay que enviar ese mensaje. Y para enviar ese mensaje tenemos que dar unos acuerdos en los cuales, como no se pudo derrotar militarmente, hay que llegar a unos acuerdos. Hay que ceder algo, a veces es difícil para uno saber que tiene que ceder algo, tragarse, pero a veces había que hacerlo para, insisto, poder permitir terminar el conflicto armado en el país. Hoy con la FARC y mañana tiene que ser con el ELN, también. Y luego empezar a trabajar en la construcción, insisto, de esto que estamos hablando, de una sociedad ¿sí? con mejores condiciones. Distinta. Entonces, en esa línea, lo que se ha aprobado ¿sí? precisamente va encaminado a consolidar eso, a dar las garantías. Y por eso yo veo a un Congreso con los debates normales que se dan aquí, y es bueno que estén aquí, tengan asiento todas las expresiones de la sociedad política, las contradicciones, pero al final se toman decisiones. Y aquí veo mayoritariamente una disposición a acompañar aquellas normas que permitan consolidar la terminación del conflicto armado y la construcción de la paz. ¿Cómo explicarle al televidente que se incluyó dentro del proyecto que el narcotráfico es conexo? Eso no es muy difícil de digerirlo para que la opinión pública lo entienda, doctor. Claro, yo condeno el narcotráfico, condeno todas esas expresiones ilegales. Ahí viene un tema complicado, estos temas de la justicia transicional para lograr esos acuerdos cuando hay esos enfrentamientos históricos en las sociedades. Entender en este caso el narcotráfico, pero el que está asociado a la guerra, el que está asociado a la delincuencia común no podrá ser. Es un tema complicado, complejo. Supremamente complicado, pero senador, yo le preguntaba a otro senador que tuve aquí del Centro Democrático, si no se aplicara el que la conexidad con el narcotráfico va de la mano con la guerra, se tendrían que meter a todos los guerrilleros a la cárcel porque todos han hecho narcotráfico. Claro, uno más que otro, pero sí, claro.
o se han nutrido, se han beneficiado. De alguna forma. Claro, correcto. Como digo, son temas muy complicados, muy complejos, pero es que en aras a lograr eso, ese bien supremo que es la paz, lograr no solamente para esta generación, sino para las que vienen, las generaciones que vienen, lograr que puedan vivir en una sociedad diferente, en la que se respete la vida, se respete al ser humano, que la sociedad esté pensando en construir otras cosas para vivir con dignidad, que estamos hablando. Entonces hay que sacrificar cosas. De todas maneras, para la opinión pública, sí es mejor el país que tenemos hoy, 20 de diciembre, que el que teníamos hace un año, año y medio, que mataban policías, secuestraban, asesinaban, narcotráfico, de todo. Yo no sé si yo estoy equivocado, porque he tenido muchas discusiones por eso, pero sí es mejor el país hoy con un cese bilateral del fuego. No, evidentemente, y usted puede mirar imágenes que aquí pudiéramos mostrar hace unos pocos años, toda la violencia que vivía en el campo, en la ciudad, todas las cosas, ha ido mejorando y tendrá que ser mejor. Yo voy a darle un dato a usted, que lo estaba revisando estos días en Noruega, ahora que estuvo el presidente allá. ¿Sabe cuál es la tasa de homicidio, el índice de homicidio allá? Es 0.1 homicidios por cada 100.000 habitantes. Yo eso lo calculaba aquí con la población de Bogotá. Entonces equivaldría a tener 9 homicidios al año en Bogotá. 9 homicidios allá, cuando asesinan a alguien es una noticia, un escándalo. Aquí llegamos a tal nivel que si ya asesinan a alguien, lo primero que decimos es, algo debía, y lo justificamos. No hay derecho. No hay derecho a que desafortunadamente. No hay derecho. Entonces, por eso nosotros estamos en este acompañamiento a una necesidad de la sociedad, creo que está bien. Y estamos trabajando en la Comisión Séptima, hemos hecho actividades, proyectos de ley muy importantes que van encaminados a mejorar y a crear más justicia social. Senador, el tema es muy importante, pero pues muchos critican, por ejemplo, el que llegan algunos miembros de las FARC al Congreso de la República. Inicialmente se les va a dar 5 curules en el Senado, 5 curules en la Cámara. ¿Ve eso con conveniencia? Porque muchos sectores critican, pero yo diría, pues si usted va a entregar las armas y va a hacer todo lo que están haciendo, mínimamente hay que darles algo, porque ellos dejan las armas es para entrar al tema, al ruedo político. Bueno, el hecho de que no los pudimos derrotar militarmente, que hay unos acuerdos políticos, que se da el espacio para que hagan política sin armas, pues la sociedad también tiene que generar las condiciones para que hagan la política, sin armas. ¿Sí? Y está bien, en una primera etapa, 5 curules. Pues, parte de esa negociación, insisto, pues, son sacrificios que tiene que hacer la sociedad o la democracia en aras a que participe. Lo que se va a dar a la vuelta de unos 8 años, 12 años, es que no solamente, si quieren más de 5 curules, tienen que hacer política, ganarse los votos. Como lo hace el Partido Liberal. Así como lo hace el Partido Liberal. Ir a guerrear allá a los barrios, boticos, a las calles, charlar con la gente, hacer su trabajo. Si la sociedad en su momento los apoya y les da más curules, pues después de la sociedad. Si no, esto no es fácil. Hacer política no es fácil en ninguna parte. Pues ganarse una junta directiva es difícil, claro, ahora uno. Pues no, la política sana, sin armas, es bienvenida, con debates abiertos, transparentes. Ojalá Colombia en general, todos hiciéramos la política así. Eso es agradable, eso fortalece una democracia. Yo he venido insistiendo a la gente, lo mejor para cualquier sociedad es que exista democracia. Usted es pues el jefe, por llamarlo de algún modo, el presidente de la Comisión Séptima, el expresidente de los colombianos Álvaro Uribe, senador de la República y pertenece a esa comisión. ¿Qué llamado le haría y cómo ha sentido usted el manejo, porque de algún modo usted comparte con él en la Comisión Séptima, porque ha sido sin duda alguna uno de los eslabones más duros para poder sacar adelante el proceso de paz? Yo diría que es la piedra en el zapato más grave que ha tenido el proceso de paz. Bueno, yo lo he dicho y lo hago públicamente. Mire, si algo el país tiene que reconocerle al doctor Uribe, es que cuando llega a la presidencia Colombia estaba descuadernada. Total. Eso hay que reconocerlo y lo he hecho públicamente. Eso hay que reconocerlo. Es que eso no lo puede desconocer nadie. Claro, correcto. Que no se ha avanzado en muchos temas sociales a raíz de tantos fenómenos. En la Comisión Séptima, el doctor Álvaro Uribe, como senador de la República, es un compañero más que estudia, que analiza los temas, es bastante proactivo, yo quiero decirle. Y en la comisión hemos logrado algo, mire, ojalá usted tuviera la oportunidad de yo he ido los debates. Y he visto los debates. Es decir, allí nos garajamos por hacer los debates, cada uno desde un punto de vista ideológico, sus conceptos con altura, pero al final casi que llegamos a unas conclusiones
en los proyectos, de verdad. En favor de la ciudadanía. En favor de la ciudad, ese es el espíritu de la Comisión Séptima. Le cuento una anécdota, la Comisión Séptima ha ido algunos colegas de otras comisiones, de la primera, la tercera, la segunda, tercera, y cuando nos ve actuando así, dice, pero esto es un ejemplo, ojalá en todo el Congreso pudiéramos hacer eso. No, yo hago un llamado aquí, de verdad, busquemos salida para trabajar en equipo, con las contradicciones normales que se dan con las diferencias, pero todos llegar a construir una sociedad mejor. Senador, desafortunadamente aquí el tiempo es oro, lo voy a invitar nuevamente a otro programa porque me parece sumamente importante, porque me parece que pues debemos trabajar en el tema de los afros, de los negros, que de algún modo le han entregado tanto a este país. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No, William, a ustedes le agradezco igualmente, a todos los televidentes, la verdad, tener esta oportunidad de dirigirme a ustedes y a todo el Congreso. Muchas gracias. A todos los televidentes les agradecemos mucho el que nos hayan acompañado en nuestro programa ¿A quién le sirve su ley? Los esperamos en una próxima oportunidad.